En esta mañana. Es una bendición y es un motivo de alegría el poder compartir la cena del Señor. Esa es una señal, nosotros estamos diciendo, te estamos esperando. Entonces es una bendición y es un motivo de mucho regocijo para nosotros. Vamos a continuar el estudio de la segunda carta de Pedro y vamos a ver, estamos viendo lo que es los falsos maestros y vamos a ver lo que son el carácter y conducta de los engañadores. Acá Pedro nos da algunas características para que nosotros sepamos identificar a estos falsos maestros o a estas falsas doctrinas, a estas falsas enseñanzas. Las clases anteriores yo estaba diciendo la verdad a medias, pero si nosotros vemos verdad a media es mentira, no existe verdad a medias. Si alguien dice las cosas a la mitad o dice parcialmente la verdad, es mentira automáticamente. Así que no hay mentira, media verdad, sino que es mentira o verdad. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos identificar? Esta es una de las preguntas que normalmente se hace el pueblo de Dios. Yo tengo dudas, ¿cómo voy a identificar a los engañadores? Entonces, por eso tenemos un signo de interrogación ahí, ¿cómo nosotros los vamos a identificar a esta clase de personas? Y aquí Pedro nos da la pauta. Vamos a iniciar en 2 de Pedro 2:10. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Entonces aquí nos da las características de quiénes, la principal característica de quiénes son estos falsos profetas, estos falsos maestros, falsos cristianos. Si usted mira este texto, todas estas características que da es del viejo hombre. O sea, es una persona que en realidad no ha nacido de nuevo, porque sigue dando los frutos de la carne. Entonces no ha habido un nacimiento genuino en esa persona. Viven de acuerdo a los deseos y pasiones de la carne. ¿Y quiénes son los que viven de acuerdo a los deseos y pasiones de la carne? Los que no han nacido de nuevo. Fue lo que cuando Jesús habló con Nicodemo y le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Tienes que nacer de nuevo. Porque si nosotros no morimos al viejo hombre, vamos a seguir teniendo las mismas costumbres, las mismas mañas, y vamos a seguir dando los mismos frutos que dábamos anteriormente. No se va a notar el cambio, y el cambio se tiene que notar en nuestra forma de vivir. Gálatas 5:19 al 21 habla sobre esto. Y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que hay muchos más frutos de la carne, pero ya no las incluyó. Pero no es que los deja fuera, porque ahí dice, y cosas semejantes a estas. O sea, incluye las demás cosas que van en contra de la palabra de Dios. Acerca de las cuales, ¿qué? Os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Así de sencillo. Es la principal manera de identificar un falso profeta, un falso cristiano. Vive de acuerdo a la carne. ¿Para qué lo vamos a identificar nosotros? No para criticarlo, sino es para que no nos contaminemos. Recuerde que un tomate podrido dentro de una caja de tomates, ¿qué hace? Va pudriendo los demás. Por eso es que yo me tengo que mantener puro y en santidad. Si hablamos de la leche, tenemos un balde de leche pura y agarramos otro balde con leche adulterada y los mezclamos, ¿se quedan separados?
¿Se adultera? Los dos. Entonces, por eso que nosotros aquí la palabra nos llama a tener mucho cuidado. Y una palabra habla de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Entonces, la primera forma que lo vamos a identificar es que vive de acuerdo a la carne. Y esto abarca todo, pero dentro de esto vamos a ver unas características. La concupiscencia es codicia o ambición. O sea, es una persona codiciosa, una persona ambiciosa. Alude el anhelo exagerado de satisfacer deseos terrenales, alejados de los espirituales, deseos de bienes materiales o terrenos, en especial deseo sexual desordenado. Una de las características de estas personas es que te van a enfocar la palabra de Dios principalmente en el dinero. Va a ser el enfoque principal, el dinero. ¿Será que Dios no nos bendice económicamente? Bien, Dios nos va a bendecir económicamente, pero el enfoque de Jesús no es el dinero. El dinero es un resultado de una buena administración y una bendición que Dios nos va a dar. Eso nos va a ayudar a vivir de mejor manera. Pero el enfoque de nosotros como cristianos no tiene que ser el dinero. ¿Por qué? Porque el mundo gira alrededor del dinero, pero nosotros como cristianos no giramos alrededor del dinero. ¿Giramos alrededor de quién? De Jesucristo. Por eso somos cristocéntricos. Pero esta es una de las características de este tipo de personas. Y ahí viene lo que es la prosperidad. Como les digo, la prosperidad no es mala, pero cuando le das un enfoque solo prosperidad, ahí ya se convierte en algo malo, ya se convierte en amor al dinero. Y también tienen inmundicia, gran cantidad de basura y suciedad, indecencia o de deshonestidad de una persona o de sus acciones. Inmundicia viene de mundo. Y gran cantidad de basura y suciedad. O sea, todavía hay pecado en su interior en estas personas. Recuerden que para nosotros poder hablar de lo que el Espíritu Santo nos va a dar, tenemos que tener un corazón limpio. Porque el Espíritu Santo es bien delicado. Usted y yo somos muy delicados. Tomamos Coca-Cola en un vaso. ¿Será que sin lavarlo tomamos café en ese mismo vaso? ¿O tomamos agua pura en ese mismo vaso? Y no digamos si hay todavía suciedad, hay una mosca o algo más en ese vaso. Mucho más el Espíritu Santo. Si hay basura, si hay inmundicia, Él no va a habitar en ese corazón. Tiene que estar limpio. Entonces, esa es otra característica de saber que una persona está hablando con la palabra de Dios. Pero ¿cómo voy a saber, hermano, si tiene el Espíritu Santo? Por los frutos que está dando. Si está peleando, está en contiendas y sube a hablar que viene del Espíritu a hablar, ¿será que está hablando del Espíritu? No, porque el Espíritu va amarrado con los frutos que Él da, que es viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y algún punto muy importante acá, desprecian el señorío, o sea que desprecian la autoridad. No se pueden someter estas personas. No se quieren someter. Y aquí vamos a ver qué tipo de autoridad. Hay 3 tipos de autoridad, hermano. Está la divina, la eclesiástica y la terrenal. Y la palabra, vamos a ver acá que nos llama a nosotros a someternos. Nosotros debemos tener un sometimiento. Y va en orden de prioridad. Primeramente, ¿ante quién se tiene que someter usted? Ante Dios. ¿Por qué vamos a ver esto aquí en orden de prioridad? Porque muchas veces decimos, la palabra del Señor dice que hay que someterse a las leyes terrenales, pero hay leyes, el aborto, otras leyes que van en contra. Entonces, ¿cómo me voy a someter yo? Por eso Dios dio prioridades. Si el que está en segundo lugar contradice al que está en primer lugar, ¿a quién le voy a hacer caso? Al que está en primer lugar. Por eso son prioridades. Entonces, este tipo de personas desprecian la autoridad divina. Romanos 9, 19 al 20, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por quién ha resistido a su voluntad? Mas ante hombre, ¿quién eres tú para que altergues con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó,
¿por qué me has hecho así? ¿Cuál es la máxima autoridad que tenemos? Dios. ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Podemos nosotros contender contra Dios? El hombre no puede contender contra Dios. Muchas veces nosotros nos enfadamos, nos molestamos, decimos, Dios, pero ¿por qué esto, lo otro? Nosotros no podemos contender con Dios. Muchas veces cuesta aceptar su voluntad, pero tenemos que aceptarla, porque Él es Dios soberano. Pero este tipo de personas inician muchas veces por lo más alto, saltando la autoridad de Dios. ¿En qué saltan la autoridad de Dios? Cuando empiezan a decretar juicio por ellos mismos. Usted puede ver, yo tengo la capacidad de dar juicio. ¿Y el juicio de quién es? De Dios. Conforme usted va escudriñando la escritura, usted va a ir determinando cuando se empiezan a saltar la autoridad de Dios. Y ahí están cometiendo un gran pecado. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Otra autoridad divina, Jesucristo. A Él le fue dada toda la potestad en el cielo y en la tierra. Entonces, si una persona se quiere saltar el nombre de Jesús, se quiere saltar la autoridad que tiene Jesús, ya está cayendo en apostasía. Está cayendo en ser un falso maestro, un falso profeta. Es que no necesitamos de Jesús, solo necesitamos de Dios. Jesús no. No. Si nosotros tenemos derecho a la salvación, estamos viviendo en el periodo, el trato de Dios con el hombre actualmente es por gracia, y eso es por medio de ¿quién? De Jesucristo. Segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Tenemos que respetar la autoridad del Espíritu Santo? Amén. Y es otra forma de diferenciar a estas personas, no respetan la autoridad del Espíritu Santo. Recuerden, no es que creemos en más de un Dios, sino que nuestro Dios es ¿qué? ¿Cómo mira usted la divinidad aquí divina? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un ser tripartito. Y cada uno tiene una función. Dios Todopoderoso es el creador de todo y el que tiene el control de todas las cosas. Jesús está cumpliendo el papel de ¿qué? De nuestro Salvador. Y es el que intercede. Por eso cuando nosotros clamamos, pedimos por medio de Jesucristo. Y el Espíritu Santo es el que nos está consolando y es el que te hace sentir cuando estás en pecado. ¿Se ha dado cuenta que cuando usted tiene algo malo, aunque nadie lo haya visto, hay algo que le está diciendo, tú tienes esto, tú tienes esto? Ese es el Espíritu Santo que te está haciendo sentir eso. Entonces, si una persona que dice llamarse cristiana no respeta esta autoridad, automáticamente usted tiene que descartarla. Y siguiendo en ese orden de prioridad, el punto 2, el eclesiástico. Hebreos 13:17. Leámoslo todos juntos. Obedeced a vuestros, ¿qué? Pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Debemos de obedecer a nuestros pastores? ¿Aló? ¿Verdad que sí? Ay, hermano, pero que si mi pastor me está desviando. Por eso es el orden jerárquico. Usted busca una buena iglesia donde se va a alimentar, donde le van a dar la verdadera palabra y luego que ya la encontró, usted tiene que establecerse y someterse también a su pastor. ¿Por qué? Cuando ya usted encontró de dónde va a venir esa fuente y esa fuente viene de Dios a través de su palabra, muchas veces nos va a doler, nos va a contradecir lo que el pastor nos va a enseñar, lo que nos va a predicar. Pero tenemos que someternos y si es por nuestro bien, hacer los cambios necesarios. Porque el pastor lo que va a querer es, ellos velan por la salvación de nuestras almas.
Y estas personas dicen, no, es que yo no necesito someterme a ninguna autoridad terrenal. Soberbia. A mí nadie me puede decir nada. Todos como humanos cometemos errores y necesitamos que de vez en cuando nos jalen las orejas. Nos den un jalón y nos digan, mira, por acá vas mal. Y esa es parte de la humildad, saber reconocer cuando estamos nosotros en pecado o estamos mal en algo. Porque no somos perfectos, hermanos. Vamos a cometer errores. Lo importante es volver a alinearnos por el camino correcto. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Estas personas no se quieren someter a nadie. Pero vemos acá, someteos unos a otros, porque Dios resiste a los soberbios, mas exalta a los humildes. Y el 3, estas personas no se quieren someter a las autoridades terrenales. Primera de Pedro 2:13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior. Otra forma en que usted va a diferenciar a estos falsos maestros. No se quieren someter a la autoridad terrenal. ¿Usted y yo nos tenemos que someter a la autoridad terrenal? Sí. Y ahí va a ver usted cierto grupo que dice, no, pero es que la bandera no merece un respeto, los símbolos patrios no merecen esto, lo otro, las autoridades salen sobrando. No, la misma palabra nos dice que nosotros debemos de someternos, porque así estamos dando también un buen testimonio. Si usted es un buen cristiano, si yo soy un buen cristiano, no tengo por qué tener problemas con la ley. Si yo soy una persona obediente, no voy a tener problemas con la ley. Y ahí donde muchas personas dicen, ay hermano, es que me vino un gran problema y tengo que ir a corte. No, pero si iba a más de 50, donde tenía que ir a 25, o era una escolar, y o sea, la ley lo va a castigar. Entonces, por eso tenemos que someternos también nosotros. ¿Estamos bien en estos 3 puntos? Y hay un orden jerárquico. Primero Dios, después lo eclesiástico y luego lo terrenal. Y habla también que son personas atrevidas. Normalmente nosotros atrevidos lo asociamos, qué atrevido es esa persona, ¿va? Pero lo asociamos con valiente. Pero el atrevido que está acá del latín atribuere, que puede traducirse como hacer algo sin ningún tipo de miedo. Está vinculado al verbo atrever, lo cual implica animarse a realizar una acción insolente. El atrevido de acá no es de valiente, sino que es de atreverse a hacer cosas sin medir las consecuencias. Es lo que hacen los jóvenes. Usted mira, agarra un carro y va a gran velocidad y no mide las consecuencias. Normalmente, ya conforme la persona va creciendo, pues ya tiende como a ser más precavido en lo que va a hacer. Lo mismo es espiritualmente. Conforme vamos creciendo, vamos siendo personas que no somos tan atrevidos en ese aspecto. Por ejemplo, el hablar de Dios es atreverse. Y este tipo de personas son atrevidas. Son contumaces. Es el adjetivo que se utiliza para calificar a las personas que tienen firmeza en sus ideas, intenciones o conducta errónea, a pesar de las advertencias o consejos. Tienen su origen del latín contumacis, que significa rebelde, y porfiado. Porfiado es que se mantiene excesivamente firme en sus opiniones. Aquí la palabra habla que es una persona contumaz. Es una persona que es necia en sus ¿qué? Opiniones. Pero nosotros cuando hablamos de la palabra de Dios no es con nuestras opiniones, sino que es firmeza ¿en qué? En la palabra de Dios. Mas estas personas están firmes en las opiniones de ellos. Es otra forma que usted los va a diferenciar. La persona contumaz es la que persiste en mantener un comportamiento equivocado, aún sabiendo o siendo advertido del error. Se trata de una tendencia a la obcecación, que es la dificultad que impide a una persona razonar. Por más que las quieran hacer entender, dicen, no, pero eso viene del mismo ego, de que no son personas humildes, no quieren hacer los cambios. Como le digo,
nosotros podemos cometer errores muchas veces hasta predicando algo, nos confundimos, pero debemos de aceptar y reconocer nuestros errores. Pedirle perdón a Dios. Sí, hermano, yo lo reconozco, eso que dije no es así. Saber reconocer, pero estas personas no, dicen, no, es así, aunque sea blanco, no, yo lo miro negro y eso es negro, no me importa que lo estés viendo blanco, para mí es negro y va a ser negro. Entonces, son personas que tienen una soberbia, tienen un ego muy elevado, no son humildes. Las personas tercas se apegan a sus creencias o puntos de vista sin tener en cuenta ninguna otra posibilidad. Por más razonables que les parezca, su parecer siempre debe imponerse a los otros de su entorno, al igual que sus prácticas, negándose a soltarlas. Cuando nosotros hablamos de la palabra, cuando nosotros escudriñamos la palabra, no se trata de yo imponer mis ideas. Se trata de que entre todos lleguemos a la idea de ¿quién? De la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo quiere traer para la iglesia. No se trata de imponer mis ideas. Con esta enseñanza no es que yo le voy a imponer lo que yo quiero, sino que es lo que el Espíritu Santo quiera traer para nosotros. Entonces, este tipo de personas no toman en cuenta el Espíritu Santo de Dios. 2:11. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Aquí nos da otro ejemplo, que inclusive los ángeles, cuando Dios crió al humano, lo hizo un poco menor que ¿quiénes? Que los ángeles, somos un poco menor en cuanto al poder que tenemos, pero ni los ángeles que son mayores en fuerza y potencia no maldicen a nadie. ¿Ha visto usted en la Biblia algún ángel que declaró juicio sobre una persona de él mismo? Que dijo, yo te maldigo. Ni un ángel. Sin embargo, esta clase de personas no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angelicales. Los ángeles, con el derecho que tienen, no pronuncian juicio. Sin embargo, estos impíos se toman la libertad de hacer algo que los piadosos no hacen: proferir juicio contra su prójimo. Yo tengo la capacidad de decretar juicio contra ellos. Ni los ángeles. Mucho menos nosotros. Debemos tener mucho cuidado, hermano. Nosotros no somos quienes para decretar juicio sobre las demás personas. Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para hablar de la palabra. Y miremos Judas 8:10. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne y rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ni el arcángel Miguel, hermanos, se atrevió a maldecir al diablo. No es que le tenía miedo, porque quienes malinterpretan esta palabra, no es que le tenía miedo al diablo, sino que él sabía que él no podía maldecirlo. Solo lo que hizo fue, lo reprendió. Si usted mira esta palabra, ahí hubo una lucha. Satanás quería el cuerpo de Moisés y el arcángel Miguel tenía una orden que era enterrar el cuerpo de Moisés, y se produjo una lucha. Y muchas veces nosotros, cuando estamos en discusión con otra persona, ¿qué es lo primero que hacemos? Maldecir a esa persona. Y eso es lo que pasa muchas veces con esta clase de personas. Cuando les tocan su ego, este tipo de predicadores lo que hacen es tirar una maldición. Es la forma defensiva. Los están atacando, tiran una maldición. O es para meterle miedo a la gente. Cuando el evangelio va a entrar, cuando la persona abra su corazón, pero no es por miedo. No es por miedo que las personas van a venir. Entonces vemos, y aquí haciendo una pausa, yo estaba cuando analicé esta escritura, ¿y por qué el diablo quería el cuerpo de Moisés? Para idolatrarlo. Yo estaba viendo la palabra del Señor y el diablo es tremendo, hermanos. Estaba viendo que en Segunda de Reyes 18:4
en tiempo del rey Ezequiel, todavía adoraban, tenían la serpiente que había construido Moisés en el desierto, la serpiente de bronce. Casi más de 800 años después la tenían y la adoraban, y ahí el rey Ezequías la destruyó. ¿Se imaginan si hicieron eso con la serpiente que hubieran hecho con la imagen de Moisés? Por eso es que Dios no permitió que ellos lo enterraran, porque si hicieron eso con la serpiente, hasta el día de hoy como tuvieran a Moisés. Pero el diablo es astuto, el diablo se los quería llevar. Entonces, fuera santo Moisés. Continuamos en el 12. Pero estos, ni el arcángel Miguel, hermanos, ahora, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Aquí usa una palabra dura el apóstol. Aquí les tira con todo. Usa un lenguaje fuerte al describir la conducta y el razonamiento de estos hombres. Pedro los compara como animales irracionales, los cuales no pueden razonar correctamente. Los está comparando con animales. ¿Qué pasa con los animales? Ahí tenemos un castor. El castor dice, debo construir una presa, pero ¿por qué debe construir una presa el castor? Por instinto, porque él, eso ha venido por instinto, vio a su mamá hacer eso y pues él lo tiene que hacer. Se acerca el invierno, pronto debo volar hacia el sur. Pero eso, ¿por qué debe volar hacia el sur? Porque lo vio de su mamá, pero ¿y para qué? ¿Qué vas a hacer allá? Es por instinto. Estoy viva, debo encontrar un océano. Las tortuguitas en la playa salen del cascarón y están las gaviotas, y usted mira los documentales y pues tienen por instinto, corren hacia el mar. Es por sobrevivencia. Debo vomitar y luego comerme ese vómito, el perro. ¿Por qué puse esto? Porque la misma palabra ahí de que el hombre vuelve ¿a qué? Como el perro vuelve a su propio. Y lo mismo está pasando con esta clase de personas. Es de cuidado, hermanos. Como personas irracionales, porque ellos ya sabiendo el bien y el mal, ¿qué están haciendo esas personas? Aventando, nadie las está empujando. Nadie se pierde porque Dios sea malo. Y lo lastimoso es que están llevando a más personas con ellos. No se van solos, llevan personas con ellos. También les describe como hombres que serán destruidos, lo cual es referencia al castigo que recibirán de acuerdo a sus obras. No porque Dios es malo, no porque Dios no ama al hombre, sino es el fruto de lo que sembraron. Recuerden que todo es lo que tú siembres, cosechas. Es la ley de la siembra y la cosecha. No, pues no vamos a sembrar un árbol malo y esperar cosechar frutos buenos. Hay que sembrar cosas buenas para cosechar cosas buenas. Vamos al siguiente, el 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estas son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. O sea que al final ellos también tienen un galardón. Si usted es fiel, hay un galardón para nosotros. Y si usted es infiel, hay un galardón también, solo que el galardón es diferente, muy diferente el galardón que hay para cada uno. Este versículo básicamente describe la conducta desenfrenada de estos hombres impíos, o sea, que no tienen un freno a su carne, sino que dejan que su carne haga y deshaga lo que quiere. ¿Le suena conocido esa clase de personas? Es que Dios no quiere, a Dios no le importa tu cuerpo. Dios quiere tu corazón. Puedes hacer y deshacer, no hay pena. ¿Sí? El cuerpo es para gozarlo, hay que disfrutar la vida. Al final Dios tu corazón va a querer. ¿Pero de dónde vienen esos deseos? Del corazón, de un corazón que está contaminado. Y ellos sufrirán el mal como pago de su iniquidad. O sea que al final van a recibir su merecido.
Y habla una frase ahí: manchas e inmundicias denotan el carácter y vida de estos impíos. O sea que están manchados, todavía no han sido limpios. Vamos a seguir avanzando. Y quiero llevarlos vamos a ver acá 10 características. Del 10 en adelante vamos a empezar a ver 10 características de la conducta de estos falsos maestros. Vamos a entrar más a detalle a ver 10 características, así específicas. Todas vienen de el fruto de la carne, pero las vamos a ver más a detalle. Vamos a comenzar del 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Número 1. Vamos a ver las características más a detalle. Tienen ojos llenos de ¿qué? De adulterio. Estas personas tienen los ojos llenos de adulterio, lo cual indica que sus ojos solo contemplan el pecado. Cuando hablamos de adulterio, muchas veces nos enfocamos solo ¿en qué? En el ámbito sexual. Nos enfocamos como lo que dice Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea que aquí Jesús lleva más allá del adulterio, que no solo es consumar el acto, sino con desearla. Y ahí es donde usted mira pastores, predicadores, grandes evangelistas. Es que violó a una mujer, más a una niña, violó a una niña. Terminó yéndose con una miembro de la iglesia. Y van dejando en mal lo que es el evangelio. Si miren ese pastor cómo fue. Y las personas tienden a alejarse, ya no quieren saber más de la palabra. Pero aquí va más a fondo. Aquí en el adulterio no solo es un adulterio de un acto sexual, sino que es un adulterio espiritual. Santiago 4:4 al 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? ¿Tiene celo usted por su pareja? Un celo ¿sabe usted diferenciar el pecado de celo y un celo de pertenencia? Un celo de pertenencia, pues yo tengo un celo de pertenencia a mi esposa. Porque la mira haciendo cosas indecentes allá, ese es un tipo de celo que sabe usted que es su pareja. Lo mismo es el espíritu que Dios ha hecho crecer en nosotros, nos cela, porque somos pertenencia de Él. Por eso Dios es celoso en ese aspecto. Y eso se convierte cuando nosotros estamos hablando así, coqueteando con el mundo. Es como que una mujer tiene su pareja y está hola, por allá y levantándole la cejita o viceversa, un hombre. ¿Qué va a hacer su pareja? Se va a enojar. Lo mismo es el Espíritu Santo de Dios. Ya tenemos un sello de pertenencia y si andamos coqueteándole al mundo, nos convertimos en enemigos de Dios. Entonces, estas personas tienen adulterio espiritual. ¿Por qué? Al estar en amistad con el mundo, al seguir practicando las cosas del mundo, automáticamente se convierten en enemigos de Dios. Y si nosotros seguimos sus enseñanzas y nosotros seguimos la manera de vivir de ellos, nos vamos a convertir igual. Entonces, usted recuérdese siempre que Dios lo cela a usted. Pero no por eso estoy diciendo, ay, el hermano Abdi dijo que los celos son, ay, que voy a ser celosa. No, eso es aparte. Aparte son los celos enfermizos, que quieren mucho cuidado. Seguimos. 2, nunca cesan de pecar. Estas personas estaban practicando el pecado continuamente. Sus prácticas eran de continuo, solamente al mal. Juan 8:11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete. ¿A quién le dijo esto Jesús? No. Cuando llevaron a la mujer adúltera, que estaba en adulterio. Por eso Jesús le preguntó quiénes estaban. Ella le dijo, ¿a quiénes estaban? Ella le dijo, ninguno, Señor. Ninguno la estaba condenando. Algo importante, vete y no
peques más. ¿Será que nosotros podemos estar sin pecar? Nosotros estamos en este mundo, pues caemos en pecado. Acá lo que no peques más es que no nos vamos a deleitar en el pecado y no va a ser porque lo pensamos. La tentación va a llegar y muchas veces podemos caer en un momento de enojo, pero al instante nosotros reconocemos y pedimos perdón. Pero acá cuando Jesús vete y no peque más se refiere a deleitarse en el pecado, a vivir una vida de pecado. No es lo mismo caer en pecado que vivir una vida de pecado. Usted va a tratar de mantenerse y estar atento ante los dardos del enemigo, pero en algún momento usted va a pecar, pero usted rápido reconoce y se arrepiente. Por eso somos pecadores arrepentidos, porque reconocemos y luego venimos y le decimos a Jesucristo que nos limpie, que nos lave. Entonces, estas personas nunca cesan de pecar, o sea, no se cansan, están constantemente pecando, cometiendo pecado. 3. ¿Cuál era la primera que vimos? Son personas adúlteras, nunca cesan de pecar. 3. Seducen a las almas inestables. Esto es lo delicado, hermano, es que no se están condenando solo estas personas, sino que están seduciendo. Pero a usted y a mí no nos pueden seducir si nosotros estamos constantes en la palabra de Dios. ¿Seducen a quiénes? A los inestables. Para estos hombres impíos es fácil engañar a los inestables en las cosas del Señor. Seducir es que viene con palabrerías bonitas, viene con regalos falsos para atraer su atención y llevarlo por donde él quiere. Ese es seducir. Como cuando usted está seduciendo a la muchacha, ¿qué hace? Con palabras bonitas, con detalles, dando un buen aspecto. Lo mismo hacen estas personas. Tratan la manera de atraer masas, de atraer grupos. ¿Por qué? Porque así ellos van a satisfacer. Son personas normalmente que tienen un ego grande y necesitan ser aplaudidos, necesitan tener masas de personas, que tener poder. Eso los sacia a ellos, sentirse con poder, tener personas sumisas. Y por eso los inestables son atraídos hacia ellos. Muchos cristianos han sido engañados porque son inconstantes en las cosas de Dios. Lo que hablábamos la clase pasada, muchas personas que han estado en el bien, que quieren hacer lo correcto, son atraídas por esta clase de personas. ¿Por qué? Porque no están bien espiritualmente. Tienen un pie adentro y un pie afuera. Están que quieren y no quieren. Y lastimosamente caen en las garras de esta clase de personas. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí en Efesios nos está hablando la palabra, especialmente esto, para que no sean llevados por donde quiera. ¿Por quién? Por todo viento de doctrina. Van a haber muchas doctrinas falsas y las personas son conducidas al error porque no están firmes, no están cimentados en la palabra de Dios, entonces fácilmente son engañados. Entonces nosotros debemos de cuidarnos, hermanos, cimentarnos en la palabra de Dios para no ser engañados. El estratagema es una acción hábil y engañosa para conseguir algo. Usan el engaño para atraerlos. 4, tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Esta palabra, tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Entonces, ¿dónde está el corazón de esas personas? La avaricia, ¿de dónde viene? ¿Qué es avaricia? El dinero. Estas personas tienen su corazón en el dinero, no en la palabra de Dios. Estos hombres están muy bien entrenados para practicar la avaricia, el deseo excesivo de hacer lo malo. ¿Estaría entonces contemplado también
alguien ve lo que otro tiene y lo quiere, estaría contemplado incluso hasta con seres humanos, porque hay personas que llevan eso ahí. Sí, está contemplado ahí el querer tener lo que otro tiene, es parte de ser avaro, ser una persona con avaricia. Y algo importante, estos hombres están bien entrenados. Yo estaba viendo un grupo, unos ex pastores, ex líderes de ese grupo que hablaban que hasta los llevaban a entrenamiento para cómo sacarle el dinero a las personas con su voluntad, sin que ellos tuvieran que meterle la mano al bolsillo. Los entrenaban y yo estaba viendo y me quedaba así, wow, digo yo. Me están hablando cómo les daban entrenamiento. O sea, son personas bien entrenadas. O sea, no te van a sacar el dinero a la fuerza. Usan sus tácticas que tienen. 5. Son hijos de maldición, lo cual indica que su fin es un fin que lleva a la perdición, lleva a la maldición y no a la bendición. Al final van a conducir a caminos de muerte. Son hijos de maldición. Vamos a continuar del 15 al 16. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Aquí vamos a seguir viendo el punto 6. Abandonan el camino correcto. Solo hay un camino que lleva a la salvación. Es angosto y estrecho el camino que conduce a la salvación. ¿Por qué es angosto y estrecho? Cuando usted pasa por un callejón angosto y estrecho, ¿cómo tiene que ir? Hay veces hasta de lado, hay los que ya tenemos púlpito como que nos cuesta un poco. O si usted está aprendiendo a manejar un carro y pasa por un lugar estrecho, ¿cómo tiene que ir? Atento y así. Por eso es un camino angosto y estrecho, porque nosotros tenemos que ir enfocados. Las prácticas de estas personas eran solo lo incorrecto y no lo recto. La injusticia, que es pecado, estaba presente en las vidas de estas personas. No desviarnos de ese camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si alguien le viene a hablar de otro medio para ser salvo que no sea Jesucristo, no lo escuche. No hay ningún otro camino. El único camino se llama Jesús. Y ahí que le vengan a decir, no, que un ángel me dijo esto. La misma palabra dice que si inclusive un mismo ángel te viene a decir algo que no es de acuerdo a la Biblia, sea anatema. O sea, no hay que escucharlo. Se han extraviado, lo cual denota, punto 7. Como no están en el camino, entonces se han extraviado. Se han apartado de la verdad. Y segunda de Juan 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre. Sencillo. Si no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y si persevera, sí lo tiene. Sencillo. Si la persona que le está hablando y le está presentando otra forma de ser salvo, no tiene a Dios. Así de sencillo. Perdón que vaya un poco rápido en estos puntos. 8. Siguen el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pecado de la iniquidad. Balaam es el ejemplo clásico del que se deja llevar por las ganancias personales. Judas 11. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Aquí nos vamos a detener. ¿Quién es Balaam? Porque aquí lo habla bastante de este personaje. Y yo sé que pues hay muchas personas que pues no conocen a detalle lo de Balaam. Ahí está el personaje del que está hablando acá. Entonces, le vamos a resumir así la historia rápido para entrar en contexto. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Es cuando los hijos de Israel iban para ¿dónde? A la tierra prometida. Más sin embargo, ahí había un personaje, vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. O sea, ya aquí ya tenían temor, ya sabían lo que los israelíes, cómo habían destruido los israelitas al otro pueblo.
¿Qué pasó entonces? Envió pues mensajeros a un profeta, a Balaam, diciendo, ven pues ahora, te ruego, maldíceme a este pueblo. O sea, este rey mandó a llamar a un profeta para que le viniera a maldecir este pueblo. Ahí están viendo ustedes varios aspectos de las características que vimos anteriormente. ¿Puede una persona maldecir a alguien más? Y mucho menos al pueblo de Dios. Porque sin duda te honraré mucho y te haré todo lo que me digas. Aquí va en resumido, hermano, porque es todo el capítulo 22. Le ofreció todo y te honraré mucho y te haré todo lo que me digas. Wow, eso cautiva a cualquiera. Imagine que usted le diga, un rey, un presidente, Donald Trump le diga, te daré cualquiera de mis posesiones, pero tienes que hacer algo. Lo tienta. ¿Te parece aquel que le dijo que si postrado le adorara y le daba todo? Le daba todo, esas son tentaciones. Pero ¿qué pasó? La ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Él, pues, si usted mira la historia, al inicio se negó y no iba, pero al final se dejó seducir y fue. Y esta que mira usted acá, el ángel se puso Dios mandó a su ángel, el ángel de Jehová por adversario. ¿Y cuál es acá, hermano? Muchas veces, estábamos hablando anteriormente que los animales son seres irracionales, pero en este caso fue más racional. Una mula que un hombre. Y el asna, miren, no el profeta, y es que era un profeta, hermano, pero era un profeta de Dios, pero en ese momento se había convertido en un falso profeta. Se apartó el Espíritu de Dios de él. Y el asna vio al ángel de Jehová y se apartó el asna. Entonces azotó Balaam al asna. Hermano, para llegar al punto de que hasta muchas veces los animales son más entendidos, se convierten más entendidos que uno. Los animalitos por su voluntad entraron al arca, hermano. Y no hizo entrar ni una persona aparte de la familia de él al arca. Vio al ángel y si usted mira la historia, hasta lo pegó contra la pared y él azotó y le dijo, si tuviera una espada acá te mataría. O sea, él iba muchas veces la codicia, el enojo ciega a la persona y no logra ver las bendiciones que Dios tiene. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo, ¿qué te he hecho que me has azotado hasta 3 veces? Hermanos, si yo escucho hablar a un animal, sí. Así que pasó, haciendo un corto acá, iba un hombre con su caballo y su perrito. En eso el caballo le habló y dice, ya no aguanto más, dijo el caballo y pum, se murió. Y el hombre salió corriendo porque el caballo le había hablado y el perrito detrás, huyendo. Ya donde no aguantaba se paró y que le dijo el perrito, nos habló aquel babón, le dijo, pum, cayó ahí. Eso es para que se rieran un momento. Usted mira usted, que si un animal nos habla, ay Dios, ahí caemos. Mas sin embargo él, aquí no lo puse, pero él se puso a discutir con el animal. Pero entonces Dios le permitió que viera al ángel. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí hasta 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, ¿qué hubiera hecho? Yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría vivir. Lo que le dijo el ángel, te hubiera matado y no le hubiera hecho nada al animalito. Este es un claro ejemplo, por eso lo muestra acá Pedro. Él era un profeta de Dios y él consultó a Dios. Si miramos la historia, él consultó primero a Dios si iba o no iba. Mas sin embargo se dejó seducir y eso pasa muchas veces. Muchas personas inician por un buen camino, pero se dejan seducir por lo material. Hermanos, tenemos que tener cuidado a quién seguimos. Se imagina que uno puede estar tan cegado, llegar a un punto que ya Dios se había apartado de su presencia y no vio al ángel. Pero Dios tiene misericordia muchas veces, usa los medios menos pensados para regresarnos al camino. ¿Qué hubiera pasado que si él se hubiera bajado el asna y hubiera seguido caminando? Lo hubiera partido el ángel, lo hubiera matado.
Dios te va a dar tiempo para que reacciones. Va a usar medios. Aquí usó un asno, un asno hablando. Imagínense, algo que va en contra de la ley natural. Pero Dios por eso no quiere que nadie se pierda. Somos nosotros los que nos estamos perdiendo muchas veces. Y se imagina, el animalito fue más inteligente que él. Le salvó la vida porque lo pegó contra la pared y dice que se echó. Y ahí no quiso avanzar y él pegándole. Debemos de cuidarnos de los falsos maestros porque Dios es amor, pero va a llegar un tiempo que hay un galardón para cada uno. Sea bueno o sea malo. Aquí todavía tuvo tiempo el profeta. Después él siguió y él bendijo a Israel. Él dio bendición sobre Israel. Debemos claro, hermano, nosotros o cualquier persona, no importa que tenga miles de seguidores, nadie puede maldecir a otra persona. A nadie Dios le ha dado el poder de maldecir a nadie. Solo ese papel le responde a Dios. De Él es la venganza y de Él va a ser el juicio en el día final. Nos vamos a ir quedando ahí por cuestión de tiempos. Damos este tiempo a algunas preguntas, hermanos. O algún comentario. Con esta imagen nos vamos a quedar.